La historia de Adolf Hitler ha sido documentada exhaustivamente, pero existe una dimensión menos conocida que genera profunda curiosidad. ¿Qué ocurrió con sus familiares después del colapso del Tercer Reich? Mientras el mundo procesaba los horrores del Holocausto y la guerra más devastadora de la historia, los parientes del dictador nazi enfrentaron un destino incierto, marcado por el peso de un apellido que se había convertido en sinónimo de maldad absoluta. La familia Hitler no era extensa, pero cada uno de sus miembros vivió consecuencias muy diferentes tras la caída del régimen. Algunos adoptaron nuevas identidades, otros se refugiaron en el anonimato y unos pocos decidieron enfrentar públicamente su herencia familiar. Esta es la historia de cómo el apellido Hitler desapareció gradualmente de la faz de la tierra y de las decisiones extraordinarias que tomaron quienes lo llevaban para distanciarse del legado más oscuro del siglo XX. Para comprender el destino de la familia Hitler, debemos primero establecer quiénes eran estos parientes. Adolf Hitler provenía de una familia relativamente pequeña y disfuncional. Su padre, Alois Hitler, había tenido 3 matrimonios y varios hijos, creando una estructura familiar compleja que se vería profundamente afectada por los eventos posteriores. Los familiares más cercanos de Adolf Hitler incluían a su hermana Paula Hitler, nacida en 1896, su medio hermano Alois Hitler Jr., hijo del primer matrimonio de su padre, y los hijos de este último, William Patrick Hitler, nacido en 1090, y uno en Liverpool, y Heinz Hitler, nacido en 1920 en Alemania. También existían otros parientes más lejanos, como los descendientes de la línea familiar en Austria. La relación de Adolf Hitler con su familia fue siempre problemática. Mantuvo contacto limitado con la mayoría de sus parientes, y algunos de ellos llegaron a expresar públicamente su desaprobación hacia sus acciones políticas. Esta distancia familiar resultaría paradójicamente beneficiosa para algunos de ellos cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias de llevar el apellido Hitler. Paula Hitler, la única hermana completa de Adolf Hitler, vivió una existencia deliberadamente discreta durante el régimen nazi. Trabajaba como secretaria en Viena y mantenía una relación distante pero cordial con su hermano. Durante la guerra, recibía una pensión del gobierno nazi, pero evitaba cualquier participación pública en los eventos políticos. Cuando terminó la guerra en 1945, Paula fue interrogada por los aliados como parte de la investigación sobre la familia Hitler. Los interrogatorios revelaron que ella había mantenido contacto mínimo con Adolf durante los años de guerra, comunicándose principalmente a través de cartas ocasionales. Paula afirmó consistentemente que no apoyaba las acciones de su hermano y que había permanecido al margen de la política. Tras los interrogatorios, Paula adoptó el apellido de soltera de su madre, convirtiéndose en Paula Wolf. Se retiró a una pequeña localidad en Austria, donde vivió de manera muy modesta con una pequeña pensión. Durante décadas, rechazó constantemente las ofertas de periodistas y escritores que buscaban entrevistarla sobre su hermano. Mantuvo un perfil tan bajo que muchos historiadores perdieron su rastro durante años. Paula murió en 1960, llevándose consigo muchos secretos sobre la vida privada de Adolf Hitler. Su decisión de cambiar de apellido y retirarse de la vista pública se convirtió en el modelo que seguirían otros miembros de la familia Hitler, la búsqueda deliberada del anonimato como forma de supervivencia. Alois Hitler Jr., medio hermano de Adolf Hitler, tenía una personalidad conflictiva que lo puso en múltiples ocasiones en desacuerdo con el futuro dictador. Antes de la guerra, Alois había trabajado como camarero en varios países europeos y había tenido problemas con la ley en múltiples ocasiones, incluyendo acusaciones de bigamia. Durante el ascenso de Adolf al poder,
Alois intentó capitalizar su relación familiar para obtener beneficios económicos. Esta actitud mercenaria molestó profundamente a Adolf Hitler, quien ordenó que se mantuviera vigilado y se le limitara el acceso a los círculos del poder. La relación entre los hermanos se deterioró hasta el punto de que Adolf llegó a considerar a Alois como una vergüenza para la familia. Cuando terminó la guerra, Alois fue capturado por las fuerzas aliadas y sometido a un proceso de desnazificación. Aunque nunca había ocupado un cargo oficial en el régimen nazi, su apellido lo convirtió en objeto de sospecha. Fue internado en un campo de prisioneros donde permaneció durante 2 años, desde 1945 hasta 1947. Tras su liberación, Alois cambió su apellido a Hitler, eliminando una letra T en un intento de distanciarse de su infame hermano. Se estableció en una pequeña ciudad alemana donde trabajó como vendedor ambulante hasta su muerte en 1956. Su transformación de Alois Hitler a Alois Hitler simbolizó el esfuerzo desesperado de la familia por escapar de su herencia tóxica. La historia de William Patrick Hitler es quizás la más fascinante de toda la familia. Nacido en Liverpool de madre irlandesa y padre alemán, William creció en Inglaterra hablando inglés como lengua materna. Su relación con su famoso tío fue compleja y eventualmente se convirtió en una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, William visitó Alemania en varias ocasiones, intentando obtener trabajo o beneficios económicos a través de su conexión familiar. Adolf Hitler inicialmente lo recibió con cierta cordialidad, pero gradualmente comenzó a desconfiar de las intenciones de su sobrino. William, por su parte, se sentía cada vez más incómodo con la ideología nazi y las acciones de su tío. La ruptura definitiva llegó cuando William regresó a Inglaterra y comenzó a escribir artículos en periódicos británicos criticando el régimen nazi. En 1939, publicó un artículo titulado ¿Por qué odio a mi tío?, en la revista Look, donde denunciaba públicamente las acciones de Adolf Hitler. Este artículo lo convirtió en una figura pública y lo posicionó como un crítico vocal del nazismo. Cuando Estados Unidos entró en la guerra tras Pearl Harbor, William tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se alistó en la Marina estadounidense para luchar contra el régimen de su tío. Su solicitud fue inicialmente rechazada debido a su apellido, pero finalmente fue aceptada tras una investigación exhaustiva del FBI. William sirvió como farmacéutico en el Pacífico, participando en operaciones contra Japón, el aliado de la Alemania nazi. Después de la guerra, William Patrick Hitler tomó la decisión más radical de toda la familia. No solo cambió su apellido, sino que adoptó una identidad completamente nueva. Se convirtió en William Stewart Houston, adoptando el apellido de su padrastro estadounidense. Esta transformación fue legal y completa, eliminando cualquier rastro oficial de su conexión con los Hitler. William se estableció en Long Island, Nueva York, donde se casó con Phyllis John Jack en 1947. La pareja tuvo 4 hijos: Alexander Adolf Stewart Houston, nacido en 1949; Louis Stewart Houston, nacido en 1951; Howard Ronald Stewart Houston, nacido en 1954; y Brian William Stewart Houston, nacido en 1956. La elección del nombre, Alexander Adolf, para su primer hijo, fue particularmente significativa y controvertida. Algunos historiadores interpretan esto como una forma de William de apropiarse del nombre de su tío y neutralizar su poder simbólico. Otros lo ven como una decisión problemática que mantuvo viva la conexión familiar que supuestamente quería eliminar. William trabajó como técnico de laboratorio médico y más tarde estableció un pequeño negocio de análisis de sangre. Vivió una vida deliberadamente común
y ordinaria, evitando cualquier atención mediática. Su transformación de sobrino del dictador nazi a ciudadano estadounidense de clase media representó una de las reinvenciones personales más completas de la historia moderna. Heinz Hitler, el otro hijo de Alois Hitler Jr., tuvo un destino muy diferente al de su hermano William. Nacido en Alemania en 1920, Heinz creció bajo la influencia directa del régimen nazi y se convirtió en un ferviente seguidor de la ideología de su tío. A diferencia de William, Heinz abrazó completamente su conexión familiar con Adolf Hitler, se unió a las Juventudes Hitlerianas y posteriormente sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su lealtad al régimen nazi lo puso en una posición muy diferente a la de otros miembros de la familia cuando terminó la guerra. Heinz fue capturado por las fuerzas soviéticas en 1942 durante la campaña de Stalingrado. Su destino posterior permanece incierto, pero los registros sugieren que murió en cautiverio soviético, posiblemente en 1943. Su muerte en territorio soviético significó que nunca tuvo la oportunidad de enfrentar las consecuencias de llevar el apellido Hitler en la posguerra. La historia de Heinz representa el camino no tomado por otros miembros de la familia Hitler. Mientras sus parientes buscaban distanciarse del legado nazi, Heinz había elegido abrazarlo completamente. Su muerte durante la guerra eliminó la posibilidad de que enfrentara las mismas decisiones difíciles que tuvieron que tomar sus familiares supervivientes. Los hijos de William Patrick Hitler, ahora conocidos como los Stuart Houston, crecieron en Estados Unidos completamente ajenos a su herencia familiar durante sus primeros años. William y su esposa Phyllis tomaron la decisión de no revelar la verdadera identidad de la familia hasta que los niños fueran lo suficientemente mayores para comprender las implicaciones. Cuando finalmente se les reveló la verdad, los 4 hermanos Stuart Houston reaccionaron de manera diferente. Alexander Adolf, a pesar de llevar el segundo nombre de su infame tío abuelo, decidió mantener un perfil bajo y evitar cualquier discusión pública sobre su herencia. Louis Stuart Houston siguió una trayectoria similar, trabajando como consejero social y manteniendo su identidad familiar en secreto. Howard Ronald Stuart Houston se convirtió en el más vocal de los hermanos, ocasionalmente hablando con historiadores y periodistas sobre la experiencia de llevar sangre Hitler. Brian William Stuart Houston, el menor, eligió una vida completamente privada, rechazando consistentemente cualquier contacto con los medios de comunicación. Según informes no confirmados, los hermanos Stuart Houston tomaron una decisión extraordinaria en algún momento de los años 80. Acordaron no tener hijos para que la línea sanguínea directa de Adolf Hitler se extinguiera con ellos. Esta decisión, si es cierta, representaría uno de los gestos más dramáticos de repudio familiar en la historia moderna. Además de los descendientes directos, existían otros parientes más lejanos de Adolf Hitler en Austria, que también enfrentaron consecuencias tras la guerra. La familia extendida incluía primos, tíos y otros parientes que habían mantenido el apellido Hitler o sus variaciones. Muchos de estos parientes austríacos cambiaron sus apellidos inmediatamente después de la guerra. Los registros muestran que varios Hitler se convirtieron en Hitler, Hütler, o adoptaron apellidos completamente diferentes. Esta transformación masiva de nombres representó un esfuerzo colectivo por parte de la familia extendida para escapar de la asociación con el dictador. En la región natal de Hitler, en Austria, las autoridades locales enfrentaron el problema de qué hacer con los sitios asociados con la familia Hitler. La casa donde nació Adolf Hitler, en Braunau am Inn, se convirtió en un problema persistente, ya que atraía tanto a turistas morbosos como a simpatizantes nazis. Las autoridades austríacas implementaron diversas estrategias para desalentar estas visitas, incluyendo la remoción de placas conmemorativas y la restricción del acceso.
Aunque Eva Braun no era técnicamente familia Hitler hasta las últimas horas de su vida, cuando se casó con Adolf Hitler en el búnker de Berlín, su historia y la de su familia proporcionan un contraste interesante con el destino de los parientes sanguíneos del dictador. Eva Braun se suicidó junto a Hitler el 30 de abril de 1945, pero su familia sobrevivió a la guerra. Su hermana, Gretel Braun, que había estado casada con Hermann Fegelein, un oficial de las SS ejecutado por Hitler días antes de su propio suicidio, enfrentó interrogatorios extensos por parte de los aliados. La familia Braun adoptó una estrategia diferente a la de los Hitler. En lugar de cambiar sus apellidos, optaron por el silencio total. Gretel Braun se retiró a una vida privada en Baviera, donde se casó nuevamente y evitó cualquier contacto con los medios. Su decisión de mantener el apellido Braun, pero rechazar cualquier discusión pública sobre su conexión con Eva Hitler, representó otra forma de lidiar con una herencia familiar problemática. Inmediatamente después de la guerra, las potencias aliadas iniciaron investigaciones exhaustivas para localizar e interrogar a todos los miembros de la familia Hitler. El Counterintelligence Corps del ejército estadounidense, junto con agencias de inteligencia británicas y francesas, crearon archivos detallados sobre cada pariente conocido del dictador. Estos archivos, muchos de los cuales permanecieron clasificados durante décadas, revelan el alcance de la búsqueda aliada. Los investigadores no solo buscaban a los parientes directos, sino también a empleados domésticos, amigos de la infancia y cualquier persona que hubiera tenido contacto regular con Hitler antes de la guerra. La investigación reveló que la mayoría de los parientes de Hitler habían mantenido deliberadamente las distancias con el dictador durante sus años en el poder. Esta distancia resultó beneficiosa durante los interrogatorios de posguerra, ya que permitió a los familiares demostrar que no habían colaborado activamente con el régimen nazi. Los archivos también documentan las estrategias adoptadas por los diferentes miembros de la familia para distanciarse de su herencia. Estos documentos proporcionan una visión fascinante de cómo las familias de los perpetradores de crímenes masivos navegan las consecuencias de sus conexiones familiares. El caso de la familia Hitler no fue único en la posguerra alemana. Miles de alemanes con apellidos asociados con el régimen nazi cambiaron sus nombres en los años posteriores a 1945. Sin embargo, la transformación de los Hitler fue particularmente notable por su alcance y coordinación. Los registros civiles de Alemania y Austria muestran que prácticamente todos los portadores del apellido Hitler desaparecieron de los documentos oficiales entre 1945 y 1950. Esta transformación masiva no fue accidental, sino el resultado de decisiones deliberadas y coordinadas por parte de los miembros de la familia extendida. El proceso legal para cambiar de apellido en la Alemania de posguerra era complejo y requería justificación oficial. En el caso de los Hitler, las autoridades alemanas generalmente aprobaban estos cambios sin mayor escrutinio, reconociendo implícitamente que llevar el apellido Hitler representaba una carga insostenible en la nueva sociedad democrática. Esta transformación masiva de nombres representa un fenómeno sociológico único, la extinción deliberada de un apellido debido a su asociación con crímenes contra la humanidad. Los Hitler no solo cambiaron sus nombres, sino que efectivamente borraron su apellido de la existencia civil. Los estudios psicológicos posteriores sobre los descendientes de perpetradores nazis han revelado las complejas cargas emocionales que enfrentan estos individuos. En el caso específico de la familia Hitler, esta carga era particularmente intensa debido a la notoriedad única de Adolf Hitler como el arquitecto del Holocausto. Las entrevistas con los pocos miembros de la familia que accedieron a hablar con investigadores revelan patrones comunes de culpa, vergüenza y aislamiento social. Muchos describieron la sensación de llevar una marca invisible
que los separaba del resto de la sociedad, incluso décadas después de la guerra. Paula Hitler, en una de sus raras entrevistas, describió la experiencia de llevar el apellido Hitler como una cruz que debo cargar hasta mi muerte. Esta descripción encapsula el peso psicológico que experimentaron todos los miembros de la familia, independientemente de su relación personal con Adolf Hitler. La decisión de cambiar de apellido no eliminó completamente esta carga psicológica. Los miembros de la familia que adoptaron nuevas identidades reportaron una sensación persistente de vivir una doble vida, manteniendo secretos sobre su verdadera identidad mientras intentaban construir relaciones normales con otros. En las décadas posteriores a la guerra, los miembros supervivientes de la familia Hitler enfrentaron un problema adicional: individuos que afirmaban ser parientes lejanos en busca de supuestas herencias nazis. Estos buscadores de herencias creían erróneamente que Adolf Hitler había acumulado una fortuna personal que podría ser reclamada por sus parientes. La realidad era muy diferente. Adolf Hitler no había acumulado riquezas personales significativas, y cualquier propiedad asociada con él había sido confiscada por los gobiernos aliados. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sobre tesoros nazis ocultos continuó atrayendo a individuos que buscaban conexiones familiares con el dictador. Los miembros auténticos de la familia Hitler encontraron particularmente molesto este fenómeno, ya que contradecía directamente sus esfuerzos por distanciarse de su herencia familiar. La aparición periódica de estos buscadores de herencias en los medios de comunicación servía como recordatorio constante de su conexión con el pasado nazi. Este fenómeno también reveló la fascinación morbosa del público con cualquier aspecto de la vida de Adolf Hitler. Los miembros de la familia se convirtieron involuntariamente en objetos de curiosidad pública, una situación que reforzó su deseo de mantener el anonimato. La decisión coordinada de los miembros de la familia Hitler de cambiar sus apellidos representa un fenómeno histórico único: la extinción deliberada de un apellido debido a su asociación con crímenes contra la humanidad. Esta transformación masiva no tiene precedentes en la historia moderna. Los registros genealógicos muestran que el apellido Hitler y sus variaciones, como Hitler y Hitler, desaparecieron completamente de los documentos oficiales en Europa y América después de 1950. Esta extinción no fue el resultado de persecución externa, sino de decisiones deliberadas tomadas por los propios portadores del apellido. La coordinación de estos cambios sugiere que existía comunicación entre los diferentes miembros de la familia extendida, a pesar de las distancias geográficas y las circunstancias difíciles de la posguerra. Esta coordinación implícita representa una forma de repudio colectivo del legado de Adolf Hitler. El caso de la familia Hitler estableció un precedente para otras familias asociadas con el régimen nazi. En años posteriores, otros apellidos asociados con criminales de guerra nazis también experimentaron transformaciones similares, aunque ninguna tan completa como la extinción del apellido Hitler. Las decisiones tomadas por los miembros de la familia Hitler en los años inmediatamente posteriores a la guerra han tenido consecuencias duraderas para las generaciones posteriores. Los descendientes de William Patrick Hitler, ahora conocidos como Stuart Houston, han mantenido consistentemente su distancia de cualquier asociación pública con su herencia familiar. Las pocas ocasiones en que miembros de la familia han hablado públicamente han revelado la carga continua que representa esta herencia. En entrevistas ocasionales, han descrito la experiencia de descubrir su verdadera identidad familiar como traumática y transformadora. La supuesta decisión de los hermanos Stuart Houston de no tener hijos para extinguir la línea sanguínea directa de Adolf Hitler, si es cierta, representa uno de los gestos más dramáticos de repudio familiar en la historia moderna.
Esta decisión reflejaría una determinación extraordinaria de prevenir que futuras generaciones enfrenten la misma carga. Sin embargo, la veracidad de esta información permanece en debate entre los historiadores. Algunos miembros de la familia han tenido hijos, lo que contradice la narrativa del pacto de extinción. La naturaleza privada de estas decisiones familiares hace difícil verificar completamente estas afirmaciones. Uno de los aspectos más curiosos de la genealogía Hitler es que el apellido original de la familia era Schicklgruber. El padre de Adolf Hitler, Alois, cambió su apellido a Hitler en 1877. Si este cambio no hubiera ocurrido, el dictador habría sido conocido como Adolf Schicklgruber, un nombre que algunos historiadores consideran que habría sido menos intimidante para la propaganda nazi. La madre de William Patrick Hitler, Bridget Dowling, era irlandesa. Esto significaba que William tenía ciudadanía británica por nacimiento, lo que le permitió escapar más fácilmente del régimen nazi. Su herencia irlandesa también le proporcionó una identidad cultural alternativa que utilizó para distanciarse de su conexión alemana. Los archivos desclasificados revelan que Paula Hitler fue interrogada por los aliados en varias ocasiones entre 1945 y 1946. Durante estos interrogatorios, proporcionó información valiosa sobre la personalidad privada de Adolf Hitler, incluyendo detalles sobre su infancia que no eran conocidos por otras fuentes. La casa donde nació Adolf Hitler, en Braunau am Inn, Austria, se convirtió en un problema persistente para las autoridades austriacas. Durante décadas, atraía tanto a turistas morbosos como a simpatizantes nazis. En años recientes, el gobierno austríaco ha tomado medidas más drásticas para desalentar estas visitas, incluyendo la conversión del edificio en una estación de policía. Muchos documentos familiares de los Hitler desaparecieron durante o inmediatamente después de la guerra. Algunos historiadores especulan que los propios miembros de la familia destruyeron estos documentos para eliminar cualquier evidencia de sus conexiones familiares. Sin embargo, otros sugieren que estos documentos fueron confiscados por las autoridades aliadas y permanecen en archivos clasificados. A diferencia de otros parientes de criminales de guerra nazis que ocasionalmente escribieron memorias o dieron entrevistas extensas, los miembros de la familia Hitler adoptaron una estrategia de silencio casi total. Esta estrategia fue notablemente exitosa en mantener sus nuevas identidades en secreto durante décadas. Los nombres elegidos por William Patrick Hitler para sus hijos revelan la complejidad de su relación con su herencia familiar. Además de Alexander Adolf, los otros nombres fueron Louis, posiblemente por el rey francés Howard, un nombre típicamente americano, y Brian, de origen irlandés, conectando con la herencia materna. Esta mezcla de nombres sugiere un intento deliberado de crear una identidad multicultural que trascendiera las asociaciones alemanas. La historia de la familia Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la culpa familiar y la posibilidad de redención. Los miembros de esta familia no eligieron sus conexiones sanguíneas, pero se vieron obligados a vivir con las consecuencias de las acciones de su pariente más infame. Sus diversas estrategias para lidiar con esta herencia, desde el cambio de apellido hasta la adopción de nuevas nacionalidades, reflejan las diferentes formas en que los individuos pueden responder a cargas familiares intolerables. La extinción virtual del apellido Hitler representa un fenómeno único en la historia, una familia que colectivamente decidió que su apellido era irredimible. Al mismo tiempo, la historia de estos individuos demuestra que es posible trascender incluso las herencias más tóxicas. William Patrick Hitler, quien luchó contra el régimen de su tío en la Marina estadounidense, y Paula Hitler, quien vivió una vida de silencioso repudio,
muestran que los individuos pueden elegir su propio camino moral independientemente de sus conexiones familiares. La persistencia del interés público en el destino de la familia Hitler también revela aspectos inquietantes de la fascinación humana con la maldad. La búsqueda continua de conexiones con Adolf Hitler, ya sea por parte de cazadores de tesoros, genealogistas aficionados o simplemente curiosos, sugiere que la sombra del dictador nazi continúa ejerciendo una influencia perturbadora décadas después de su muerte. En última instancia, la historia de la familia Hitler después de la guerra es tanto una historia de victimización como de liberación. Estos individuos fueron víctimas de su asociación involuntaria con uno de los mayores criminales de la historia, pero también encontraron formas de liberarse de esta carga a través de decisiones valientes y a menudo dolorosas. Su historia sirve como recordatorio de que las consecuencias de los crímenes contra la humanidad se extienden mucho más allá de los perpetradores directos, afectando a familias enteras y generaciones futuras. Al mismo tiempo, demuestra la capacidad humana de resistir y trascender incluso las herencias más oscuras a través de decisiones morales conscientes y la búsqueda determinada de una nueva identidad. Si este contenido te ha parecido interesante y quieres seguir aprendiendo sobre los aspectos menos conocidos de la historia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas historias fascinantes que nos ayudan a comprender mejor nuestro pasado.